Hola buenas, soy David Ortega y nada, aquí traigo un vídeo más esta semanita que como podrás ver pues es el top 10 de impresoras 3D que yo compraría este año 2020, que por cierto se está acabando y ya dentro de nada va a ser el 2021. Insisto, es mi top 10 por lo que es un vídeo objetivo en el que yo creo que voy a mostrar aquí mis 10 mejores impresoras de este año y seguramente del próximo año 2021. Así que nada, este vídeo te puede ayudar a ti si quieres, digamos, autorregalarte una impresora 3D estas navidades o si quieres regalar a un familiar, a un amigo, pues una impresora 3D, pues aquí te dejo mi top 10 de impresoras 3D. Así que nada, si tú también quieres saber cuáles son estas 10 impresoras que para mi parecer son las mejores de este año, pues ya sabes, quédate hasta el final. Y dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar ya sabéis que un like, un comentario se agradece muchísimo, suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además seguirme en Instagram, que es @dorku, porque muchas veces subo contenido extra en esta red social que no subo en YouTube o que subo con mucha antelación, ¿vale? Además uniros a mi grupo público de Telegram donde podéis preguntar dudas tanto a mí como a otros usuarios que ya están dentro de este grupo. Así que nada, y también de paso os digo que todos los enlaces de compra de estas impresoras que voy a nombrar en este vídeo, pues ya sabéis que en la descripción del vídeo os dejo las mejores ofertas y los mejores descuentos para que tú también puedas ir allí a comprarlas. Y nada, así que sí, pues vamos a dar paso al vídeo y es algo que ya he comentado al principio y que vuelvo a comentar para que quede bien claro que es el top 10 que yo creo, digamos, que son las mejores impresoras de este año, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Porque es mi top 10 de impresoras, por lo que puede que yo diga aquí una impresora que a ti no te parezca que debería estar en el top 10, ¿vale? Es un vídeo totalmente objetivo en el que yo creo que son las mejores impresoras que yo, la verdad, que compraría. Además, también quiero decir que no lleva un orden de mejor a peor, ¿vale? Por lo que la impresora que diga que está en la posición 10 no significa que sea peor a la que está en la posición número 1. Nada, pues el número 1 que yo compraría en este año pues sería la Ender 3 y la Ender 3 Pro, ¿vale? Pero básicamente son las mismas, cambia 4 cosas, así que nada. Y sí, es una impresora que digamos ya lleva unos años en el mercado y eso no quita de que sea una mala impresora, ¿vale? Por mucho que lleve años, la verdad que la impresora Creality Ender 3 y Ender 3 Pro, la verdad que a día de hoy sigue siendo una muy buena opción de compra debido a su relación calidad-precio, ¿vale? Porque además lo bueno que como es una impresora digamos que es antigua, pues cada vez va siendo más barata y la verdad es que la calidad de esta impresora pues es realmente buena. En la posición número 2 encontramos la Ender 3 V2, que al fin y al cabo es una Ender 3 pues bastante mejorada tanto estéticamente como en tema de materiales. Sobre todo aquí podemos decir que Creality ha mejorado bastante el tema de la electrónica. Además a esta impresora le ha puesto una pantalla digamos a color. No es táctil, es raro que haya puesto Creality esta pantalla, digamos que es grande, ¿no? Y a color, pero no es táctil. Pero bueno, eso no significa que tampoco sea una mala impresora. Así que nada, aquí está, digamos, el top 2, que es la Ender 3 V2. Otra muy buena impresora 3D es la Ender CR6 SE. Y he de decir que aquí, digamos, Creality ha metido todo lo aprendido en modelos anteriores, ¿vale? Aquí creo que Creality pues ha dado un paso muy grande, sobre todo en el apartado estético y en la electrónica. Además aquí muy importante es que Creality ha metido un autonivelado que podríamos decir que está integrado en la punta del fusor, ya que lleva como un sensor de presión, por lo que esto creo que es la única impresora en el mercado a día de hoy que lleva este sistema de autonivelado, por lo que seguramente en el próximo año 2021 pues veremos cómo muchas impresoras incorporan este nuevo autonivelado, porque la verdad es que es realmente muy bueno y muy interesante. Algo malo que podríamos sacar de esta impresora, y bueno, casi por lo general de la marca Creality, es su sistema de extrusión, que la verdad es que ya podrían haber integrado su sistema de intrusión, que ya podrían haber integrado su sistema de extrusión como el de la CR10S Pro, que es el de doble engranaje, que es algo que Creality ya tiene diseñado y creado, pero que no sé por qué no incorpora a sus máquinas. Y es algo que, como ya digo, ya tiene, digamos, diseñado y creado, pero no lo incorpora, sino que a lo mejor lo tienes que comprar aparte. A lo mejor también lo hacen para eso, ¿no? Para que lo compres aparte y al final pues gastes más dinero en la máquina, ¿no? Pero bueno, es simplemente por sacar algo malo de la máquina, simplemente pues digo esto de que podrían haber incorporado el nuevo sistema de doble engranaje en su sistema de extrusión. En la posición número 4 encontramos a la Ender 5 Plus, y es una máquina que realmente la he puesto por su, digamos, su estructura y por su volumen de impresión, que cuenta con
un volumen de 350 x 350 x 400 milímetros de altura, y su sistema, como digo, pues de construcción, pues facilita bastante poderla encerrar y así poder imprimir materiales técnicos, ¿no? Como el ABS. Y bueno, sí, la verdad me preguntaréis, ¿has puesto muchas de la marca de Creality? Y sí, la verdad es que he puesto bastantes impresoras de la marca Creality, pero es que Creality hace buenas impresoras, la verdad. Y no es que solamente haga buenas impresoras, sino que su precio, pues realmente son, digamos, bastante competitivos para lo que hay en el sector. Por lo que creo que estas impresoras de la marca Creality son realmente buenas, que tú podrías comprar. En la posición número 5 encontramos a la FL Zoom Q5, que es una impresora Delta muy fácil de usar, con autonivelado, y la verdad es que es verdad que para el volumen que tiene, digamos, de tamaño, pues al ser una plataforma circular, pues no tiene mucho volumen de impresión disponible, pero es una, como digo, es una máquina Delta que realmente es muy fácil de usar. En la posición número 6 encontramos a la BQ B1, y es que últimamente la marca BQ está sacando unas muy buenas impresoras, y no solamente, digamos, en tema de materiales, sino también de electrónica, ya que cuentan con electrónica de la marca Victory Threads, por lo que no hay nada que decir en tema de su electrónica. Y además yo creo que la marca BQ el próximo año 2021 va a dar mucho que hablar, ya que, como digo, pues está sacando máquinas muy interesantes con un precio muy competitivo. En la posición número 7 encontramos otra impresora de la marca BQ, que en este caso es la BQ BX, que se podría considerar que es la hermana mayor de la BQ B1, y es que esta impresora la he puesto aquí porque creo que en tema, digamos, de materiales y de construcción, y en tema, digamos, de electrónica, pues al igual que la B1, pues realmente son muy interesantes. Esta impresora concretamente también cuenta con una pantalla, digamos, gigantesca de 7 pulgadas a color, táctil. Y lo interesante de esta impresora es que ya viene preconfigurada para que la puedas instalar una Raspberry Pi con Octoprint, y así poderla usar tanto con Octoprint como con el sistema propio de la impresora de Marlin. Además, esta impresora trae un clon del Emera Mini, por lo que en sistema de extrusión se podría considerar que están en los topes de gama. En la posición número 8 pues encontramos a las Artillery, tanto Genius como Sidewinder, porque la verdad es que son máquinas que a día de hoy pues funcionan muy bien, tienen muy buenos materiales de construcción, muy buena electrónica. Realmente son impresoras muy buenas, con una relación calidad-precio pues estupendo, y que, bueno, pues tanto la Sidewinder como la Genius pues son realmente muy buenas impresoras que tú puedes comprarte para ti o para regalar. Y ahora me diréis, ¿Genius o Sidewinder? Pues realmente dan igual, porque son la misma máquina, lo único que se diferencia es el volumen de impresión, así que esto ya depende de cada uno, si vas a imprimir piezas grandes o piezas más pequeñas. En la posición número 9 encontramos a la Kinroon KP3S, y diréis, ¿qué es esta impresora? Pues la verdad es que es una impresora que se ha hablado muy poco, se ha comentado muy poco, y es raro porque, bueno, es verdad que es una impresora pequeña, de volumen pequeño, si no recuerdo mal es de 180 x 180 x 200 milímetros de altura, por lo que es una impresora bastante pequeña, no es de, digamos, un tamaño estándar como suele haber en el tema de impresión 3D, pero es una impresora realmente buena, que trae unos materiales muy buenos, trae guías lineales, también dispone de extrusión directa y tiene una placa controladora de 32 bits, y lo mejor de todo es que tiene un precio de 120 euros. La verdad es que es una impresora realmente buena, de volumen pequeño, que se podría, digamos, de hecho, para que os hagáis una idea, tiene el mismo volumen de impresión que el de la rusa MK3S Mini, pero que realmente tampoco es tan pequeño, y es una máquina que, como digo, pues ha hablado muy poco y realmente pues tiene muy buena pinta, y que es muy buena impresora para iniciarte en este mundillo de impresión 3D. Y por último, en la posición número 10 encontramos a la Photon Mono X, y sí, es una impresora 3D de resina que no tiene nada que ver con las de filamento, pero quería meter también una de resina en este top 10. Y entre todos los modelos que hay en el mercado actualmente, pues yo me quedaría con la Photon Mono X debido a su gran volumen de impresión. Y sí, yo me quedaría con esta impresora debido a su volumen de impresión, la cual cuenta con un volumen de 192 x 120 x 245 milímetros, por su calidad tanto en la máquina como, digamos, en el acabado de las piezas, y también por su sistema que imprime súper rápido. Así que quería meter, como digo, pues una de resina, y entre todas pues me quedo con la Photon Mono X. Y nada, pues este sería, digamos, mi top 10 de impresoras 3D de este año y seguramente del año que viene, 2021. Así que nada, como digo, pues si quieres hacerte con alguna de estas, pues ya sabes que en la descripción de este vídeo pues te dejo un enlace de compra con la mejor oferta disponible en el mercado actualmente. Así que nada, si te gusta este tipo de vídeo y quieres más vídeos de este tipo, pues ya sabes, házmelo saber en los comentarios del vídeo y déjame un pequeño like y un comentario. Así que nada, dicho esto, ya sabes que un like, un comentario os agradece muchísimo. Suscribiros si no estáis, activad la campanita y recordad que en la descripción de este vídeo pues dejo todas mis redes sociales para que me podáis seguir en ellas. Además, seguidme en Instagram, que es @dorku, porque muchas veces subo contenido extra que no subo en YouTube, y además uniros a mi grupo público
y además uniros a mi grupo público de Telegram que está también en la descripción del vídeo. Así que nada, me despido, ya sabes, un like, un comentario, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao.